Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos de nuevo a Páginas del Universo, un espacio que indaga en las señales que Allah subhanahu wa ta'ala manifiesta en el universo, en la naturaleza y sus diferentes fenómenos. Es un espacio que también recuerda las magníficas aportaciones del Islam en el campo de la ciencia, con la esperanza de que en un tiempo no muy lejano, inshallah, los musulmanes vuelvan a producir científicos brillantes y sean de nuevo líderes en el campo de la investigación. En el capítulo pasado vimos algunos fenómenos astronómicos y su reflejo en nuestra vida cotidiana, desde la repetición del día y de la noche hasta los eclipses solares y lunares que fueron motivo de sobrecogimiento para muchas culturas y civilizaciones. En cuanto a la civilización islámica, si en algo destacaron con fuerza sus científicos, fue en el campo de la astronomía. Se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que el Islam es una religión que fue fundada sobre el conocimiento, desde los momentos más incipiantes en los que el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la revelación en la cueva de Hira. No es casualidad que la primera palabra que fue revelada al profeta sallallahu alaihi wasallam fuese el imperativo de Iqra, o recita o lee. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, dice Allah subhanahu wa ta'ala, cuyo significado o cuya interpretación al español sería: lee en el nombre de tu Señor, el que ha creado. Es interesante ver la lectura vinculada a la creación. De algún modo, el ser humano, al leer y al escribir, está creando mundos, algunos reales y otros imaginarios. La creación humana aquí no es el concepto de khalq, sino que es no es el concepto de khalq, que es traer de la nada, algo de la nada, sino que es simplemente una composición y una amalgamación de ideas y conceptos preexistentes. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat Al-Alaq: Iqra, o lee, y esta palabra es una palabra cuya luz no tardaría en diseminarse por todos los puntos cardinales de la tierra. En menos de un siglo, el Islam se había extendido desde la península arábiga hasta Persia, partes del subcontinente indio, Asia Menor, el norte de África y Europa, siendo así el imperio islámico naciente el catalizador de las culturas de los nuevos territorios conquistados, así como el vivero de nuevas ideologías y corrientes científicas y filosóficas. Este clima idóneo para la investigación y la indagación científica solo se produjo gracias a la naturaleza tolerante del Islam, que además de permitir la convivencia de musulmanes con comunidades de otras religiones, a las cuales les otorgaba derechos hasta entonces inauditos, incitaba a aprender de ellos las diferentes ciencias y a perfeccionarlas y aprovecharlas para el beneficio de la humanidad. El Corán dota a los sabios y científicos de cualidades excepcionales. Les hace testigos privilegiados de la existencia del Creador. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, cuyo significado es: Dios da testimonio, como hacen los ángeles y todos los dotados de conocimiento, de que no hay deidad sino Él, el mantenedor de la equidad. Aquí vemos que Allah subhanahu wa ta'ala se declara como testigo de su propia unicidad. Son además testigos de ello los ángeles e inmediatamente después de ellos, aquellos que poseen conocimiento. Este versículo asigna unas cualidades extraordinarias a los sabios y a los científicos. Asimismo, la shahada aquí quizá haga referencia a la conciencia, el don por excelencia que Allah subhanahu wa ta'ala otorgó a la humanidad y que nos distingue de los animales. El ser humano es consciente de su existencia y además es consciente de lo finita que es su existencia en la tierra, y ello se debe a su conciencia del paso del tiempo. Y como todo privilegio,
viene acompañado de una responsabilidad, la de los científicos es proporcionalmente mayor, ya que disponen de unos conocimientos que les capacitan incluso más para comprender las señales de Allah en su creación. Por ello, el Corán declara que eleva la categoría de quienes tienen saber y conocimiento. Allah subhanahu wa ta'ala dice: يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, lo cual significa: Dios elevará en muchos grados a quienes de vosotros hayan llegado a creer, y sobre todo a quienes se haya dado verdadero conocimiento. Además, nos plantea una pregunta retórica y dice: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, lo cual significa: di, ¿pueden ser considerados iguales los que saben y los que no saben? Por supuesto que no son equivalentes aquellos que saben y aquellos que no saben, ya que el saber amplía nuestra perspectiva y lleva a los creyentes a ser conocedores de la magnitud de la creación de Allah, de la severidad de su castigo y la amplitud inabarcable de su clemencia. Allah subhanahu wa ta'ala dice: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء, lo cual significa: de todos sus siervos, solo quienes están dotados de conocimiento temen realmente a Dios. Los sabios y científicos son los únicos capaces de entender bien la alegoría y ejemplos que nos ofrece Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat Al-Ankabut: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Y así planteamos estas parábolas a los hombres, pero solo los sabios pueden captar su significado. De ahí que el profeta sallallahu alaihi wasallam haya dicho: si supieseis lo que yo sé, os reiríais poco y lloraríais mucho. Los científicos musulmanes más tempranos entendieron bien estos honores que les otorgó el texto coránico, honores a los cuales hay que añadir los formidables incentivos les ofrecía los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, quien estableció la búsqueda del conocimiento como vía para la salvación. Dijo el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones sean con él: quien salga de su casa buscando el conocimiento, camina por el camino de Dios. Narrado por At-Tirmidhi. Este es un camino cuya recompensa es la vida eterna. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. La excelencia del sabio sobre el adorador es como mi excelencia sobre el más bajo de entre vosotros. De hecho, Allah Azza wa Jal, sus ángeles, los habitantes de los cielos y de la tierra, incluso la hormiga en su agujero y los peces suplican por aquel que enseña el bien a la gente. Narrado por At-Tirmidhi. Los sabios y científicos, como herederos del conocimiento profético, entendieron esto bien, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. Aquel que toma un camino en la búsqueda del conocimiento, Allah le llevará a tomar un camino hacia el paraíso. Bueno, ahí lo han visto, son muchas aleyas y hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, una insistencia y una motivación que encendió la llama de lo que será una búsqueda casi obsesiva del conocimiento y del saber. Un empeño constante en la senda del conocimiento que llevó a muchos científicos y sabios a pasar noches seguidas en vela. Otros viajaron miles de kilómetros por los diferentes países sondeando fuentes fidedignas y hábitats idóneos para que florezcan sus ideas y sus tareas de investigación. Los primeros científicos musulmanes fueron hombres y mujeres polifacéticos, se dedicaron al estudio de diversas ciencias. Muchos englobaban las 7 ciencias liberales que en el mundo latino estaban divididas entre, por un lado, el trivium, que agrupaba las disciplinas relacionadas
con la elocuencia, es decir, la gramática, la dialéctica y la retórica. Y por otro lado, el quadrivium, que agrupaba las ciencias relacionadas con la matemática, a saber, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música o los tonos o diferentes cantos. En el conjunto cuaternario del quadrivium destaca la astronomía como estudio del máximo exponente de la armonía matemática en el universo, los cuerpos celestes, sus movimientos, órbitas y demás fenómenos ligados a ellos. Esta ciencia fue el dominador común de casi la totalidad de los científicos musulmanes, ya que casi todos los científicos musulmanes mostraron interés por ella y se aplicaron en su estudio. Habrá sido la serenidad nocturna del desierto la que reflejó la grandeza de los astros, haciendo así que los científicos musulmanes buscaran hondo y fuesen originarios y creativos, o es que quizá sea la insistencia del Corán en que miremos hacia arriba, hacia el cielo, en vez de andar con la vista clavada en el suelo, literal y figuradamente hablando. Y el Corán nos incita a contemplar la sublimidad de la bóveda celeste que atestigua la unicidad del Creador. Aunque a todo esto se añade una necesidad más bien pragmática. El Islam necesitaba resolver de algún modo el problema de orientar exactamente hacia la Meca todas las estructuras sagradas, así como a las personas que realizan los cultos diarios, el salat o la oración diaria dentro de esas estructuras, las mezquitas, etc. La cartografía de los cielos surgió de esta manera de una necesidad de fijar las coordenadas de los lugares santos y la dirección correcta o qibla de la orientación hacia la Kaaba o altar de la Meca, hacia el cual se vuelven los musulmanes 5 veces al día para rezar sus oraciones. El hecho es que los científicos musulmanes no tardaron en destacar en este campo científico. El primer científico árabe de pura cepa fue probablemente Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq al-Kindi, conocido por su nisba, que es el Kindi, relativa a la tribu de Kinda, una tribu muy conocida de la península arábiga. Al-Kindi nació en la ciudad emergente de Kufa en una familia pudiente perteneciente a la poderosa tribu de Kinda, como acabo de decir. Fue más conocido por sus trabajos filosóficos, aunque en sus más de 200 libros dejó una importante aportación en las ciencias de la astronomía, de la cosmología, de la química, de la lógica, de las matemáticas, la medicina, la física, la psicología y la meteorología también, entre muchísimas otras ciencias de las que se ocupó este grandísimo astrónomo y científico. Al-Kindi se trasladó con su familia a Basora y más tarde a la ciudad de Bagdad, que había sido fundada como capital del imperio abasida. Esta ciudad, Bagdad, que se había convertido en la época abbasí en un océano de ciencias y un nicho de diversas doctrinas. Ahí Al-Kindi acudía a Beit al-Hikma a leer las traducciones que se habían efectuado desde los diferentes idiomas, desde el griego, el persa, el sánscrito y el siríaco, desde una multitud de libros que ensancharon sus horizontes y avivaron su espíritu inquisitivo. Beit al-Hikma fue un centro de traducción principalmente del griego y siríaco al árabe. Fue establecido primero por el califa al-Mansur, cuyo reino duró entre los años 754 y 775. Al-Mansur fue patrón de las traducciones más tempranas de los textos científicos y el conocimiento del mundo antiguo. El establecimiento de Beit al-Hikma
como casa de sabiduría, ya que Beit el-Hikma significa literalmente la casa de la sabiduría, fue en la nueva ciudad y la nueva capital, Bagdad, fue la concretización de un deseo de amasamiento y el desarrollo del conocimiento por parte de la civilización islámica. El memorable califa Harun al-Rashid fue el primero en establecer Beit el-Hikma como una biblioteca de referencia. Luego fue su hijo y su sucesor, el-Ma'mun. Ambos, al-Rashid y el-Ma'mun, hicieron que Beit el-Hikma se convirtiera en una referente en los círculos científicos. La convirtieron en una de las bibliotecas más importantes de la época. Aquí en la imagen vemos un cuadro de Julius Küchert que retrata la imagen del califa Harun al-Rashid mientras recibe una delegación importante enviada desde Europa por parte de Carlomagno hasta Bagdad. Beit el-Hikma, la primera universidad en la historia de la humanidad, según el libro de Guinness de los récords. Además, la universidad más antigua y que sigue operativa hasta nuestros días es la Universidad de Al-Qarawiyyin. La Universidad de Al-Qarawiyyin, que está en la ciudad de Fez, en Marruecos, y que sigue operativa, como acabo de mencionar. Al-Qarawiyyin fue fundada por una mujer, Fátima al-Fihriya, y ahí, y en Beit el-Hikma, Thabit ibn Qurra, un adepto de la religión del sabeísmo y natural de la ciudad de Harran, consiguió avances e importantes proyectos en el ámbito de la traducción. De esta forma, los territorios bajo dominio islámico fueron acumulando conocimientos y perfilándose como referentes en el campo científico. Las artes y las ciencias de múltiples culturas fueron traspasadas y perfeccionadas por los científicos árabes. Y ello en una nueva lengua franca. Hablamos de la lengua árabe. El árabe dejó de ser así un idioma exclusivo de las tribus de la península arábiga y se extendió por los tres continentes conocidos en el mundo antiguo. Hablamos de Asia, África y, por supuesto, Europa. Se convirtió en el vehículo del conocimiento y una asignatura imprescindible para todo estudiante con pretensiones serias de aprendizaje. Entre las obras traducidas en Beit el-Hikma estuvo el Almagesto de Claudio Ptolomeo de Alejandría. Es un catálogo estelar, o el catálogo estelar más completo de la antigüedad. Fue utilizado ampliamente por los árabes y luego los europeos hasta la Alta Edad Media. Aunque los astrónomos musulmanes fueron los primeros en escribir correcciones de Almagesto, porque los astrónomos musulmanes no tardaron en darse cuenta de que, como cualquier obra científica, no se trataba de una obra perfecta. Ibn Aflah, del siglo XIII, tiene un libro con un título explícito en este ámbito, Islah al-Majistri, o la corrección del Almagesto. Entre otras cuestiones que Jabir ibn Aflah indica en su libro está el hecho de que Ptolomeo se equivocara al colocar a Venus y a Mercurio entre el Sol y la Luna, dentro de su visión, la visión de Ptolomeo, dentro de su visión geocéntrica del universo. Uno de los astrónomos más destacados de la historia fue al-Battani, que nació en el año 850 y falleció en el año 922. Es un astrónomo que fue el primero en determinar la duración exacta del año solar: 365 días, 5 horas, 46 minutos y 24 segundos. Sus descubrimientos son amplísimos y sus estudios de las anomalías lunares y los eclipses tienen una extraordinaria precisión. Estableció las primeras nociones trigonométricas y concibe la fórmula fundamental de la trigonometría esférica.
de sus observaciones en la región de Raqqa y en Damasco, donde murió, fue capaz de corregir algunos de los hallazgos de Ptolomeo que previamente eran tenidos como auténticos. Se dio cuenta, por ejemplo, de que el punto que Ptolomeo había indicado como afelio se desplazaba y calculó la velocidad de dicho movimiento con bastante exactitud. El afelio es el punto más alejado de la órbita de un planeta alrededor del Sol. También al-Battani determinó el momento del equinoccio con un error menor a las 2 horas y logró calcular con muy poco error el ángulo que forma el eje de la Tierra con su plano de rotación. Por ello, Copérnico mencionó su deuda con el Battani, citándolo en su célebre libro que inició la revolución copérnica, titulado De la revolución de las órbitas celestes. Otra gran estrella en la constelación de astrónomos musulmanes fue el muy conocido astrónomo al-Biruni. Es el reformador del calendario y el diseñador de engranajes de precisión. Se dedicó también a la proyección cartográfica y en su enciclopedia astronómica formuló la posibilidad lógica del movimiento de la Tierra alrededor del Sol muchos años de este hallazgo en Europa. El famoso orientalista alemán Karl Eduard Sachau calificó al Biruni como el intelectual más grande que jamás ha vivido sobre la faz de la Tierra. Otros nombres de peso en este ámbito, en el mundo de la astronomía, son los de Alfargani, conocido en Occidente como Alfargano, cuyo tratado de astronomía fue traducido al latín y utilizado en Europa hasta el siglo XVI. También podemos mencionar al Khwarizmi, mejor conocido por supuesto por su tratado en álgebra y cuyo nombre se debe la denominación de los algoritmos en matemáticas. También podemos mencionar a Abu Masarra, un astrólogo y experto especialmente en cometas, y también el famoso astrónomo egipcio Ibn Yunus, que describe 40 conjunciones planetarias y 30 eclipses lunares. Aplicando lo que sabemos actualmente sobre las posiciones de los planetas, se llega a la conclusión de que los resultados de Ibn Yunus son absolutamente correctos. Y por supuesto, Al-Ándalus, la zona de lo que hoy se conoce como España, Al-Ándalus, fue o no estuvo o no se mantuvo al margen de todo este desarrollo científico, sino que reflejó este despertar científico y brilló con luz propia, proporcionando astrónomos brillantes como Maslama ibn Ahmed al-Madriti, que es natural de esta ciudad, nació en Madrid y fue el principal expositor de las ciencias naturales en Al-Ándalus. Fue llamado justamente el Euclides de España y destacó en las matemáticas, la astronomía y otras ciencias afines. También podemos hablar holgadamente de Azarquiel, que en árabe se conoce por Az-Zarqali. Quizá esta denominación o el nombre de Az-Zarqali viene del color azul de sus ojos. Az-Zarqali nació en Toledo en el año 1029 y falleció en Sevilla en el año 1087. Fue un importante astrónomo en el Andalus y es autor de las muy conocidas tablas toledanas, traducidas posteriormente al castellano bajo la tutela y el patrocinio de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio transformó a Toledo en centro de irradiación del saber y de la traducción del árabe al latín. Entre otras cosas, de los libros del saber de astronomía y de las tablas alfonsinas, por supuesto tuteladas por Alfonso X el Sabio, que fueron traducidas en 1272, según la traducción
tolemaica a través de astrónomos árabes, entre otras. Mediante estas y otras influencias, la astronomía se enriqueció con las joyas del lenguaje árabe. Incluso hoy en día encontramos muchísimos arabismos en el mundo de la astronomía. Encontramos incluso hoy en día palabras como Aldebarán, una estrella en una constelación, en la constelación de Taurus, conocida más hoy en día por el nombre, digamos, latino, que es Alpha Tauri. También podemos mencionar el nombre de At-Tayr, una estrella de la constelación de Aquila y una de las más brillantes en el cielo nocturno, o también la estrella conocida como Betelgeuse en inglés, que en árabe era conocida por Ibn al-Jawza, o también por otro nombre más correcto que es Menkib al-Jawza, que significa el hombro de Géminis. Esta estrella se encuentra en la constelación de Orión, o Orion en inglés. Estos son unos pocos de los muchos arabismos que podemos encontrar en este campo de la astronomía. Los árabes mantendrían así viva la llama del saber durante la época del oscurantismo europeo. Los estudios astronómicos interesaron tanto a matemáticos, viajeros, hombres de religión y por supuesto al hombre común, ya que su religión, el Islam y el Corán tienen abundantes referencias al Sol, a la Luna y a las estrellas. Aparecieron observatorios públicos y privados por todas partes y fue célebre el observatorio de Bagdad, emplazado en los mismos jardines del califa. En 1262, Nasr ad-Din al-Tusi, un conocido astrónomo y científico, asistido con astrónomos chinos, culminó con éxito la construcción del observatorio de Maraghe, un observatorio muy importante de la época. Modificó también el modelo de Ptolomeo, realizando trazados de gran precisión de los movimientos de los planetas. Quizá uno de los observatorios más conocidos en el mundo islámico sea el de Ulugh-Bek, que vemos en la imagen, que está en Samarcanda, en la actual Uzbekistán, edificado en el año 1420 más o menos por el astrónomo Timurida Ulugh-Bek. Era considerado como uno de los más precisos del mundo islámico. En cuanto a inventos y a tecnología, se construyeron las llamadas tablas astronómicas en las que se encontraban las posiciones y el movimiento también de los cuerpos celestes. Como dijimos, en 1080 Azarquiel elaboró las tablas toledanas utilizadas durante más de un siglo para establecer el movimiento de los planetas. También el astrónomo muy conocido Al-Farazi construyó astrolabios, aunque fue Mariam Astrolabi, una mujer, fue la que se considera primera inventora del astrolabio. De hecho, el nombre viene de su apellido, Astrolabi. Ahí también Ali ibn Yunus, inventor del péndulo del reloj del sol, para quien construyó el califa fatimida al-Hakim. Este reloj fue construido para el califa al-Hakim bi-amrillah, en el año que el Hakim estuvo reinando entre los años 990 hasta 1021. El observatorio en el monte Mokattam está considerado como el fundador de la escuela de Al-Cairo. Editó la gran tabla hakimita, cuya exactitud superó a las de todas las tablas predecesoras. Jabir ibn Aflah es conocido como el creador de uno de los primeros instrumentos o principales instrumentos de la astronomía, el torquetum. Hablamos del torquetum, que se utilizaba para realizar medidas usando tres tipos de coordenadas astronómicas. El torquetum con el astrolabio fue uno de los instrumentos decisivos en la historia de la astronomía. Muchos astrónomos musulmanes vieron sus nombres reflejados en la Luna, precisamente en cráteres de la Luna. Tenemos un cráter en la Luna con el nombre de Albategnius. Es un cráter lunar localizado en la zona de las tierras altas de la Luna. Obviamente este nombre, Albategnius, lleva el nombre latinizado del astrónomo musulmán Al-Battani.
También tenemos otro cráter que lleva el nombre del gran astrónomo Al-Biruni, del que hemos hablado en este episodio, y un tercer cráter que vemos en la imagen, que es el cráter de Az-Zarqali, el grandísimo astrónomo andaluz, y aquí en las imágenes lo vemos. Son cráteres que llevan el nombre de algunas de las figuras más decisivas en la historia de la humanidad y la historia de la ciencia. Son nombres desconocidos incluso para la mayoría de los musulmanes. Muchísimos musulmanes desconocen los nombres de estos astrónomos y son nombres que vemos reflejados en cráteres de la Luna. Podemos decir literalmente que la Luna lleva tatuados estos nombres en su frente. Con las imágenes de estos cráteres nos despedimos de momento. Tenéis una cita con nosotros aquí en Páginas del Universo. El próximo lunes, inshallah, nos vemos. Podéis contactarnos con vuestras dudas, vuestras sugerencias y vuestras cuestiones o preguntas. Podéis hacerlo a través de nuestro email, páginasdeluniverso@cordobainternacional.tv, o también podéis poneros en contacto con nosotros a través de las páginas de Facebook y Twitter de Córdoba Internacional TV. Recordad que el saber no ocupa lugar, sino que nos enseña el lugar que ocupamos nosotros en este universo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.